Dios les bendiga. Bienvenidos a esta celebración en altar, en esta comunidad de fe a la que el Señor nos ha hecho parte en esta jornada de la vida. Y les saluda el pastor Daniel, contento de poder estar este domingo con ustedes y comenzar la celebración de hoy, domingo 19 de julio, con muchas expectativas de lo que Dios va a hacer durante este tiempo juntos. Siempre lo digo y lo voy a volver a repetir, esto no es una transmisión simplemente donde transmitimos algo más en los medios sociales. Este es un momento espiritual donde como iglesia hemos decidido congregarnos, reunirnos, tener un espacio de comunidad en el cual juntos vamos a adorar al Señor y estudiar la palabra del Señor. Lo lindo de estos meses, a pesar de la tragedia y de la pandemia y de todo lo que está pasando, es que la comunidad de altar se ha extendido a otros lugares más allá del sur de California, y cada semana en el estudio bíblico de las 7:30 y también los domingos tenemos hermanos y hermanas que son parte y se han integrado a esta comunidad. Así que hoy comenzamos con un tiempo muy especial. Quiero decir dos cosas antes de orar y comenzar. Número uno, quiero contarles que hoy continuamos con la serie Esperando de los cielos a Jesús, y particularmente hoy voy a empezar con los detalles y los acontecimientos de la segunda venida de Jesús. ¿Cómo esperamos realmente a ese Jesús que viene del cielo por nosotros? Así que les voy a pedir un gran favor. Les voy a pedir que estén listos para el momento de la palabra, que estén en un lugar donde puedan tener cómo tomar notas, cómo abrir su Biblia cómodamente, porque no quiero solamente predicar, quiero estar seguro que abrimos la palabra y vamos a leer diferentes secciones de la Escritura para juntos estudiar cómo esperamos a ese Jesús del cielo que viene por nosotros por segunda vez. Y en segundo lugar, quiero decirles que hoy tenemos un momento de alabanza muy especial, porque tenemos un matrimonio invitado que nos va a dirigir en la alabanza, Víctor y Briana Cota. A Víctor lo conozco desde muy chico, creció en la iglesia allí en Downey con nosotros y es alguien a quien quiero mucho, y ahora Briana, que la hemos conocido en este tiempo. Ellos son un matrimonio que dirigen la alabanza. Y durante estos meses diferentes directores de alabanza van a estar compartiendo con nuestro grupo de alabanza y también ministrándonos como iglesia. Así que hoy, en la celebración de hoy, tenemos a Víctor y a Briana liderándonos junto con algunos miembros del grupo de alabanza de altar. Y quiero animarte a que allí donde estás dispongas tu corazón. Vamos a entrar en la presencia del Señor y vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu para lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Así que oremos. Señor, tu palabra dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, tú estás en medio de ellos. Quizás en un momento de pandemia como este y con un distanciamiento social y físico de cuarentena, esta palabra no tiene mucho sentido si la limitamos a lo geográfico, a lo físico. Pero lo cierto es que tu palabra habla de que cuando están 2 o 3 reunidos en tu nombre, dice la Escritura que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo. Así que esto tiene que ver con estar de acuerdo, tiene que ver con tu presencia espiritual que no está limitada ni al tiempo ni por el espacio. Estás aquí con nosotros mientras lideramos la reunión y estás con cada uno de los miembros y de los hermanos y hermanas de altar donde quiera que están en este momento. Pido que tu Espíritu Santo, que es el mismo, esté con ellos donde están, esté con nosotros acá, y que todos podamos sentir que tu presencia hoy es real, que tu voz nos habla y que tu poder nos transforma. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Les invito a que juntos adoremos y entremos en la presencia del Señor. Hermanos, es un placer estar aquí con ustedes en esta mañana. Le voy a invitar ahí donde está, si se puede levantar, si quiere, aplauda sus manos y cante con nosotros. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Vamos. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya
más fuerte. Lo canto más fuerte. Lo canto más fuerte. Cantamos. Lo canto más fuerte. Lo canto más fuerte. Lo canto más fuerte. Lo canto más fuerte. Levante su voz. Lo canto más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Lo canto más fuerte. Tan fuerte que no hay duda en mí. Lo canto más fuerte. Mi alma melodía es. Lo canto más fuerte. El cielo Vamos, levante su voz. Lo canto más fuerte. con el enemigo frente a mí. Lo canto más fuerte. Tan fuerte que no duda en mí. Lo canto más fuerte. Mi alma melodía es. Lo canto más fuerte. El cielo pega por mí. Lo canto más fuerte. Voy a cantar en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencido, el rey vivo está. Voy a cantar en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencido, el rey vivo está. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. A ti, solo a ti. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya a ti. Solo a ti, solo a ti, Señor. Padre, en ese momento levantamos nuestra adoración a ti. Ahí donde está, le invito a que use el arma que Dios le ha dado, que es su alabanza, su canto, su voz, y úsela para pelear al gigante que es tan fuerte, porque que está enfrente de usted. Así como David le dijo a Goliat, yo vengo en el nombre del Señor. Sepa que el mismo Dios que estaba con David cuando se enfrentó al gigante está con usted donde está en este momento. Uso mi arma, que es mi voz, Señor. Uso mi arma que tú me has dado. Es la canción que solo yo puedo entonar, de libertad, de libertad, de libertad, Señor, de libertad, Señor. Hoy peleo con mi voz, con mi alabanza, con mi canción, con mi canción. Con mi canción, Señor. Bajas una mesa para mí. Presencia de quien viene
mis manos alzadas peleo. Señor, no queremos desperdiciar este momento que tenemos contigo, este momento íntimo en este momento. Esos momentos donde todo se calma y tú entras. Padre, entra en cada casa y empieza a moverte en cada familia, en cada persona que está viendo en este momento. Nada puede detenerte a ti. No te limitamos, no te limitamos. Ven, Señor, aquí. Ahí donde estás, empieza a clamar, dice, di ven, Señor, aquí. En tu propia voz, no importa la melodía, pero nomás di ven, Señor, aquí. Ven, Señor, aquí. Ven, Señor, aquí. Ven, Señor, aquí. Queremos algo real contigo, Señor. Queremos un encuentro real contigo, Padre. Nos reunimos al clamor de la tierra. Cantamos, ven, amado, ven. Ven, amado, ven. Ven, amado, ven. Ven, amado, ven. Ven, amado,
paz en tempestad. Luz en la oscuridad. Mi fuerza en la aflicción. Sé que a mi lado estás. Fiel y eterno Rey. A ti yo correré. Aunque débil yo esté, mis manos alzaré. Esas próximas palabras, deje que sean una respuesta de usted al Señor por todo lo que ha dado y todo lo que nos ha dado y todo lo que es. Cantamos juntos todo lo que tengo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, lo rindo a tus pies. Todo lo que tengo, todo lo que soy, lo rindo a tus pies. Mi clamor, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, lo rindo a tus pies. Corazones humildes delante de Él. Todo lo que tengo, todo lo que soy, lo rindo a tus pies. Cristo, mi Salvador. Cristo, mi Salvador. Cristo, todo diste por mí, por mí. Cristo, mi Salvador. Cristo, mi Salvador. Cristo, todo diste por mí, por mí, Señor.
Señor, te damos gracias por la oportunidad de entrar en tu presencia. Y hoy con esa presencia preciosa y palpable en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras casas, hoy te recibimos y te pedimos, Señor, habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Wow, qué lindo momento en la presencia del Señor. No sé si los que están aquí conmigo lo sintieron, pero había una dulce y una presencia del Señor muy palpable. Gracias a Víctor, Brianna, gracias Paula, Andrés por tomar este tiempo de grabar este momento de alabanza. Lo grabaron el jueves, pero seguramente el Señor lo diseñó y ustedes tomaron el tiempo para que fuera un momento de hoy para todos nosotros en la presencia del Señor. Así que celebramos este momento. Vamos a ir a la palabra del Señor. En Primera de Tesalonicenses, allí es donde vamos a seguir el estudio de esta serie en donde estamos estudiando las cartas que Pablo le mandó a la iglesia en Tesalónica. Así que les voy a pedir que se preparen, como dije al principio, para que tengan su libro de notas o sus hojas para tomar nota y también, por supuesto, para que puedan abrir la Biblia, porque hoy quiero empezar a leer varios aspectos o varios pasajes de la Escritura mientras hablamos exactamente o puntualmente de cómo esperar al Señor del cielo, sabiendo cómo esperarlo. Entonces, a partir de allí, voy a ir a la Escritura en un minuto, pero antes de ir a la palabra del Señor, necesito decir dos o tres cosas. Número uno, recuerden que esta tarde, a las 6 de la tarde, estaremos en el estacionamiento de la iglesia compartiendo un momento juntos, ¿sí?, de alabanza. El grupo de alabanza estará allí en el estacionamiento, listo para dirigirnos en aproximadamente unos 45 minutos de alabanza. Va a ser la primera vez que nos vamos a reunir afuera del estacionamiento de la iglesia. Usted puede estar en sus vehículos y desde el auto puede adorar y alabar al Señor. O también, si quiere traer una silla y un sector donde hay un parquecito pequeño enfrente del edificio y usted, si está a 6 pies de distancia de otros, puede entonces traer su silla con su familia y estar allí adorando al Señor. Es nuestra primera vez como iglesia que lo vamos a hacer, en un momento muy particular en el que, como sabemos, en varios países del mundo y en California mismo, el gobierno ha pedido que no hayan reuniones adentro de los edificios. Así que, tristemente, aunque varias iglesias habían empezado a reunirse, hoy tuvieron que volver a simplemente reunirse de forma virtual. Una vez más, como altar, usted sabe, hemos decidido como iglesia no reunirnos y congregarnos como lo hacíamos antes de esta pandemia hasta que todos puedan entrar entonces al edificio, al salón donde nos congregamos sin restricciones. Así que de alguna forma esta situación que está pasando nos mantiene alineados con la voz del Señor, de tener mucho cuidado en algunas decisiones que estamos tomando. Pero sí es cierto esto, quiero que esté orando mucho porque vamos a empezar a tener estos espacios de alabanza en el estacionamiento de la iglesia y tener esos momentos de encuentro al aire libre, con el distanciamiento correcto, para adorar juntos y estar en un mismo espacio de tanto en tanto durante el mes. Así que prepárese para esta noche. Alguien por allí me escribió, me dijo, pastor, ¿a qué hora es el concierto? Entonces le escribí y le dije, no es concierto, es una noche de alabanza. Así que no tenemos concierto esta noche, tenemos un momento y un espacio de alabanza para adorar juntos al Señor. Así que prepárate para eso. Al final de la reunión, o del mensaje, perdón, quiero guiarte en algunas instrucciones más. Creo que no me estoy olvidando de ningún anuncio, Pastor César, ¿no? ¿Me falta algo? ¿Vamos bien? Ok. Entonces ya el Pastor César me dio el permiso. Algunos me dijeron, pastor, faltó 2 domingos a la iglesia. Bueno, no fue tan así. Hace 2 domingos atrás me tomé vacaciones el fin de semana porque pues
era mi cumpleaños. Para los que no saben, apenas estoy cumpliendo 35 años, al revés. Y en estos 53 años de vida tengo que ser agradecido con el Señor, y ese fin de semana pues vino Victoria de Oregon y pasamos un tiempo como familia. Y el fin de semana pasado pues no me sentía muy bien físicamente, así que le pedí al pastor César que tomara el lugar de dirigir la palabra. Hoy estoy bien. Si alguno dice, el pastor no se sintió bien, ¿no será que tiene algo? Pues yo quiero que sepan que fui ese fin de semana mismo y me hice el test del COVID-19 y salí negativo. Así que estoy contento con eso. Así que estoy negativo en cuanto a eso. Básicamente no tenía los síntomas, pero decidí ir y hacerlo. Me sentía muy cansado, pero el Señor nos da fuerzas. Amén. Y los que están aquí dicen, muy bien, me siguen todavía. Eso es. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, en el verso 9 y 10 es donde quiero comenzar la palabra del Señor. Y a partir de allí entonces entrar en esta última recta final de la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. Voy a volver a afirmar lo que hemos afirmado estos 2 meses y medio. En medio de esta pandemia que nos tiene en cuarentena y con un distanciamiento social y que nos tiene con muchas, yo diría, conjeturas, o sea, porque hay muchas noticias que escuchamos, los medios sociales han provocado una avalancha de información y a veces no sabemos distinguir lo que es cierto, lo que no es cierto. En medio de toda la realidad, en medio de que muchos están perdiendo seres queridos por esta enfermedad y por lo que está pasando, nosotros como iglesia sabemos que esperamos de los cielos a Jesús aún en medio de esta situación, y que lo más importante en esta situación es entender cómo vamos a caminar en medio de una crisis mundial como esta, una crisis social, una crisis epidémica, pero también al mismo tiempo nunca fijando nuestros ojos en los gigantes de la tierra, sino siempre fijando nuestros ojos en el gigante del cielo, o sea, el Dios eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros podemos atravesar diferente una crisis y una pandemia como esta, porque nuestra expectativa no está en la tierra. Nuestra expectativa no está en lo que podemos lograr simplemente en lo terrenal y en el periodo de vida que nos toque vivir aquí en este momento, sino que nuestra expectativa está en la eternidad, está en quién es Jesús, en las promesas de Jesús y cómo nosotros nos vemos en la eternidad con Jesús. Y este es un punto que quiero afirmar. No se trata simplemente de cómo te ves con Jesús en esta tierra, sino que se trata de cómo te ves con Jesús por la eternidad. El creyente que limita a Jesús a la tierra, entonces cada conflicto, cada problema, cada pérdida, cada situación difícil lo agobia, lo confunde, porque solo limita a Jesús a su tiempo durante la tierra. Pero los que entendemos que mi vida no tiene que ver solo con un Jesús que es real, claro, en esta tierra y en esta jornada, en esta vida, pero es un Jesús que tiene que ver todo con mi eternidad. Entonces necesito levantar los ojos al cielo y entender que Él viene del cielo. Y necesito aprender cómo lo espero desde ese cielo. Y hemos hablado durante estas semanas sobre que ese Jesús, de acuerdo a la carta primera y segunda de Tesalonicenses, lo esperamos del cielo como iglesia convertidos. Y si después de 3 meses no te has convertido, este es el mejor momento para convertirte. Es decir, este es el mejor momento para tomar decisiones radicales de decir, ¿realmente le entrego mi vida al Señor y quiero un cambio en mi vida como persona o no? A ese Jesús no se lo espera en un templo, no se lo espera en una religión, no se lo espera simplemente en una rutina de eventos religiosos, se lo espera convertido, cambiado, transformado por el Espíritu Santo. Esperamos de los cielos a Jesús viviendo una fe genuina, no apagando el Espíritu, con la palabra de Dios obrando en nosotros, siendo ministros del Evangelio para nuestro prójimo, madurando en nuestro comportamiento, acompañándonos los unos a los otros en los procesos de luto, en una comunidad segura. Esos son todos los enfoques que hemos visto cada domingo en las cartas a la iglesia en Tesalónica. Pero hoy en particular vamos a comenzar a establecer un nuevo principio de cómo esperamos del cielo a Jesús.
Y esta es la declaración para hoy. Esperamos del cielo a Jesús sabiendo cómo esperar. Parece algo que no tiene mucho sentido, pero déjenme explicárselos de vuelta. Si vamos a levantar nuestros ojos y lo que nos está pasando hoy trasciende el momento, porque todo lo que nos pasa hoy tiene que ver con nuestra eternidad, y queremos levantar nuestros ojos al cielo para que los gigantes de esta tierra no nos agobien, vamos a tener que aprender que a Jesús del cielo, que viene del cielo, se lo espera, sabiendo cómo esperar. ¿Cómo esperamos a Jesús? ¿Cómo aprendemos a estar en esa espera? No sé si a ustedes les pasa, pero hay un dicho por allá, creo, a veces yo digo que es un dicho argentino y ya me han dicho varias veces, eso no es de Argentina, pero bueno, tengo 30 años acá, así que digamos que o es de Argentina o es de algún lugar. Pero alguien me dijo una vez, pastor, hay que esperar sin desesperar, ¿sí? Uno tiene que aprender a esperar. Y creo que uno de los desafíos más grandes en la vida cristiana es esperar. A veces venimos al Señor y no entendemos el principio de esperar. Queremos que todo ocurra en el momento en que nosotros lo queremos. Pero cuando leemos la Escritura, todo tiene que ver cuando el Señor interviene en la vida de Abraham, de Moisés, de José, de Daniel, de Pablo, de Pedro, de Juan. Todo tiene que ver con procesos que implica que ellos tenían que entender que lo que Dios prometía hoy les invitaba a ellos a una jornada de vida en la que tenían que esperar. Por eso se necesita esperanza, porque hay que esperar, hay que aprender cómo esperar con esperanza. ¿Cómo esperamos que Jesús venga del cielo y esa promesa se cumpla? Es a partir de allí que hoy quiero empezar a leer 1 Tesalonicenses y particularmente vamos a leer los pasajes de la carta que hablan de la segunda venida de Jesús y entender entonces lo que realmente está pasando en el momento en que la iglesia recibe esta carta. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9 y verso 10. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y cómo esperar del cielo a Jesús, su Hijo, quien resucitó y quien nos libra del castigo venidero. Si lee detenidamente las dos cartas, usted se va a dar cuenta que este versículo, el versículo 9 y 10, es un bosquejo de lo que Pablo está a punto de escribirle a la iglesia, tratando de ayudarle a la iglesia a entender cómo tiene que esperar al Señor Jesús sin perder la esperanza de su venida. Y es a partir de allí entonces que tenemos que aprender a esperarlo. Él dice que nosotros nos convertimos para esperar de los cielos a Jesús, el Hijo de Dios. La palabra esperar en ese versículo, cuando dice nos convertimos para esperar, es una palabra griega que significa básicamente esta palabra esperar por alguien. Y esto no es un dato menor. Cuando Pablo dice esperar de los cielos a Jesús, esa palabra, que es la palabra anameno, ¿sí?, es una palabra que significa esperar por alguien. No significa esperar por algo, sino esperar por alguien. Y también tiene una implicación o una noción añadida de paciencia y confianza. Así que déjenme ponerlo en perspectiva. Cuando usted y yo estamos diciendo que esperamos de los cielos a Jesús, lo que estamos diciendo en primer lugar es que esperamos a Jesús, no al fin del mundo. Lo voy a volver a repetir. Nuestra esperanza, nuestra mirada hacia el futuro está enfocada en el hecho de que esperamos a alguien, no que simplemente esperamos a algo. No estoy diciendo que no va a existir el fin del mundo como lo entendemos, como un cielo nuevo o un cielo y una tierra viejos que van a ser completamente renovados por un cielo y una tierra nueva. No estoy diciendo que eso no va a ocurrir. No estoy diciendo que no van a haber eventos mundiales, globales, universales, que van a acompañar la venida del Señor.
Pero este es el punto cuando aprendemos a esperar. Cuando aprendemos a esperar, tenemos que aprender a esperar por alguien, no por algo. Y ahí es donde nuestra esperanza empieza a tener sentido. Uno de los grandes problemas que yo veo a veces en los creyentes es que están esperando por algo. Y entonces se estancan en el hecho de tratar de entender esa cosa que están esperando, esos momentos que piensan que van a ocurrir, y pierden de vista a quien los va a venir a buscar. Es como si el novio y la novia están planeando su boda y la novia está tan enfocada en la fiesta, ¿sí?, y está tan preocupada por los acontecimientos de la fiesta que lo que menos le importa es si el novio va a estar presente. Ok, no hace sentido, ¿no es cierto? No hace sentido que una novia diga, me voy a preparar, voy a trabajar en mi apariencia para ese día, voy a tener mi mejor vestido, quiero lucir radiante simplemente porque quiere estar en una fiesta. La fiesta no es lo más importante ese día. Lo más importante ese día es el novio. Y para el novio lo mismo. Si el novio está esperando el día de su casamiento pensando, lo más interesante es que voy a ver a mis amigos que no vi desde que me gradué del high school, de la secundaria. O que voy a tener una fiesta de $40,000 y la fiesta va a tener... Y está tan preocupado por la fiesta que cuando llega el momento de la fiesta está histérico, estresado porque las cosas no le salen como él quiere y se olvidó que tiene a la novia al lado. Es decir, déjenme plantearlo de esta forma. Y sé que es una exageración lo que estoy diciendo porque no creo que pase así. Bueno, a veces pasa. Lo más importante es quién viene, no lo que va a pasar. Y el que viene es Jesús. Esperar con esperanza representa que nosotros estamos entendiendo que esperamos a Jesús. Entonces, cuando yo me pongo a ver Facebook, Instagram, YouTube, y veo un montón de gente que se pone a hablar de la fiesta o la tragedia, y no estamos hablando del novio, tengo un problema con eso. ¿Saben por qué tengo un problema? Porque cuando yo estoy tan enfocado en los acontecimientos y pierdo de vista a la persona, entonces, tranquilo muchachos, ¿sí? Cuando pierdo de vista a la persona, entonces estoy tratando de entender un acontecimiento y dejé de prepararme para encontrarme con esa persona. Y este es todo el principio de la carta en Tesalónica. Pablo les está diciendo a la iglesia muy clarito, nosotros esperamos a Jesús. Así que digan conmigo, espero a Jesús. A ver todos juntos, espero a Jesús. Eso es lo más importante. Nosotros esperamos a Jesús. Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. La Biblia dice que Jesús estaba con sus discípulos. 500 discípulos habían allí. Y mientras Él les hablaba, vino entonces unos ángeles y Él fue ascendido, fue llevado a los cielos en una nube. Y los ángeles le dijeron a los galileos que estaban allí, muchachos, ¿qué andan mirando? ¿Qué están pensando? Les dijo, este mismo Jesús que ustedes han visto ir al cielo, verso 11 de Hechos capítulo 1, verso 11, les dice, ese mismo Jesús que ven a subir al cielo es el mismo que va a descender para venir a buscarlos a ustedes. La Biblia permanentemente nos enfoca a nosotros en no estar esperando un acontecimiento. Las bodas del Cordero no es lo más importante. El desastre que va a ser el anticristo y la bestia no es lo más importante. Lo más importante es Jesús de todo lo que va a pasar. Y la Biblia nos enfoca, porque si no estamos pensando en Jesús, no nos estamos preparando para encontrarnos con Jesús. Es una ecuación simple, es una ecuación básica y necesitamos entenderla. Así que si vamos a aprender a esperar a Jesús con esperanza, tenemos que aprender a esperarlo a Jesús. Segundo, hay que esperarlo con paciencia y con confianza. Y este es el segundo principio que quiero rescatar
de la carta a la iglesia en Tesalónica. La iglesia en Tesalónica necesitaba entender que a Jesús hay que esperarlo con paciencia y con confianza, que tenemos que aprender cómo cultivar entonces en nuestra vida esa paciencia que nos ayuda a llegar a ese encuentro con Jesús. Quizás, si sigo usando el ejemplo de la novia y el novio que están preparando el día de su casamiento, imagínense que hay tantas cosas que ocurren. Yo recuerdo el día que Mónica y yo estábamos preparándonos para casarnos, hace apenas unos 31 años atrás. Y estaban los preparativos, hay muchas cosas que pasan antes del momento del día de tu casamiento. Quizás a algunos les pasan cuestiones pequeñas, a algunos mayores, pero a nosotros, una semana antes, porque había persecución en Argentina, clausuraron el templo donde nos íbamos a casar. Así que imagínense, a una semana antes nos clausuran el templo, no sabíamos dónde nos íbamos a casar, había toda una persecución sobre la iglesia en pleno avivamiento en Argentina, y de repente era el sábado a la mañana, nos íbamos a casar el sábado a las 7 de la noche, era el sábado a la mañana y no sabíamos dónde nos íbamos a casar. Nuestros padres buscando un lugar, al final encontramos un lugar allí en ese lugar donde una vinería tenía una bodega grande, ¿sí? Y ahí no teníamos Facebook, así que no teníamos Instagram, de hecho no teníamos ni celular, porque en ese momento tener un celular era una cuestión. Hay algunos que me están mirando y escuchando diciendo, ¿en serio, pastor? ¿No existían esas cosas hace 30 años? Muchas de esas cosas no las teníamos accesibles. Así que era una iglesia muy grande, eran como unas 15.000 personas. Habían cientos de personas que iban a llegar a la boda y iban a participar, celebrar con Mónica y conmigo lo que iba a pasar. Y ese día todo el mundo tratando de averiguar. Apenas llegaron 400 que se enteraron durante el día dónde nos íbamos a casar. Era a las 11 de la noche y recién el pastor nos estaba casando. La fiesta terminó a las 6 de la mañana. ¿Por qué le estoy contando todo este detalle? No sé, creo que estoy sentimental, creo que debo estar extrañando a Mónica en este momento. Esta es mi historia. Esta es mi historia de caminar hacia el momento que yo tanto esperaba y que estoy seguro después de 31 años que Mónica también. Ese momento de estar juntos. No ese momento de vernos 1 o 2 veces a la semana y ser simplemente novios y ir en un proceso de momentos esporádicos. El momento de unirnos y estar juntos el resto de nuestra vida. Y en ese proceso se tenía que tener mucha paciencia, ¿sí? Porque a veces uno se desespera y a veces al desesperar estorbás el proceso y el momento que se está preparando cuando juntos puedan disfrutar su unión. Es lo mismo con Jesús. Si no entendemos que no estamos esperando acontecimientos, sino a Jesús. La iglesia espera al novio, a Jesús. Usted y yo no esperamos una situación, esperamos a Jesús. Y cuando llegar a ese momento requiere mucha paciencia. En el camino hay muchos problemas que van a surgir, hay muchos ataques del enemigo que van a venir, hay muchas situaciones que te van a decir, quizás ese momento no va a ocurrir, pero ahí es donde uno dice, Señor, enséñame a tener paciencia y enséñame a tener confianza. Y esto me lleva al tercer punto en el que estoy compartiendo con ustedes hoy, porque esperar a Jesús del cielo, aprendiendo cómo esperarlo, a esperarlo con esperanza, necesitamos entender, y voy a volver a repetir esto, que hay que esperar a Jesús y hay que esperarlo con paciencia y con confianza a Jesús, que lo que Jesús prometió lo va a cumplir. Imagínense que Mónica en el camino me dijera, no, yo no creo que vos me vas a dar un anillo cuando me case ese día. No, yo creo que sería muy triste caminar al momento de esa boda como novio pensando que mi esposa no confía en nada de las promesas que le hice en el camino. Pero yo quiero llegar al momento del encuentro con Jesús, listo para encontrarme con Él. Pero segundo, con paciencia, porque no quiero que nada de lo que me pasa hoy arruine ese momento que voy a tener con Jesús. Y con confianza, sabiendo que cada cosa que Él dijo que va a hacer, la va a hacer y va a pasar. Entonces, esto me lleva a lo tercero. Si lo voy a esperar con esa paciencia y esa confianza, tengo que aprender a preocuparme
por lo que realmente nos tiene que preocupar para cuando nos encontremos con Jesús. Lo voy a volver a decir. Si voy a esperar a Jesús y lo voy a esperar con paciencia y confianza, uno de los grandes desafíos es qué te preocupa hoy. Si no enfocas tu preocupación, entonces, si no entiendes por qué de verdad tienes que estar preocupado, entonces vas a estar arruinando tu momento de encuentro con Jesús. Como un novio o una novia van a arruinar el día de su casamiento si no entienden cómo preocuparse y por qué realmente preocuparse para que ese día sea lo que ese día realmente debe ser, un momento extraordinario de unión para el resto de sus vidas y en este caso con Jesús para el resto de nuestra eternidad. Dicho de esta manera, entonces, la carta a los tesalonicenses, y por eso quería llegar a este punto, Pablo realmente la escribe porque los hermanos de Tesalónica tenían que ajustar tres cosas. Número uno, tenían que esperar a Jesús, no acontecimientos. Y toda la carta, Pablo está permanentemente enfocándolos en cómo ellos tienen que prepararse para el encuentro con Jesús. Número dos, necesitaban paciencia y confianza. Porque a medida que los años pasaban, y esta carta fue escrita como 24 o 25 años después de que Jesús ascendió al cielo. Así que para ese momento habían pasado muchos años y los creyentes empezaban a pensar, ¿realmente va a pasar? ¿Nos están persiguiendo? ¿Nos están matando? ¿Realmente va a pasar? Pero en tercer lugar, a medida que el tiempo avanzaba, ellos empezaron a preocuparse por las cosas que no tenían que preocuparse. Y al preocuparse por lo que no tenían que preocuparse, entonces estaban empezando a tener problemas con su paciencia y con su confianza en Jesús, con la paciencia de llegar al momento de ese encuentro y su confianza en Jesús. Entonces, a partir de allí, noten que en la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, hay dos preocupaciones que ellos tenían. Y voy a ir despacio porque ahora sí quiero leer la carta en algunas secciones. Para mí es muy importante, quiero mirar la hora. ¿Qué hora tenemos? Son las 10:53. Ah, bueno. O sea que recién estoy en la introducción y todavía ya se terminó la reunión. Estamos bien, ¿eh? Entonces vamos. Hay dos cosas que le preocupaban a la iglesia en Tesalónica. Número uno, a ellos les preocupaba la muerte de sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es decir, cuando usted va a 1 Tesalónicas capítulo 4, en el verso 13 al 17, Pablo le dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Quédese allí conmigo, no siga leyendo. Capítulo 4, 1 Tesalonicenses, verso 13 al 18, Pablo está respondiendo a esa preocupación. Los hermanos en Tesalónica, a medida que el tiempo pasaba, empezaron a preocuparse por algo que no deberían estar preocupados. Y era este hecho. Ellos creían que los que estaban muriéndose, ¿sí?, iban a perderse la oportunidad de reinar con Jesús. Todo indica que al morir los creyentes, sus hermanos en Cristo, ellos empezaban a sentir, se perdieron cuando Cristo venga a ser reyes y sacerdotes con Jesús, no van a participar del reino del Señor, y entonces empezaron a preocuparse, ¿qué va a pasar? Yo no me quiero morir, yo quiero estar en el momento en que Cristo venga porque quiero ser parte de su reino. Entonces Pablo dice, momento, vamos a poner las cosas en orden. Ustedes no se tienen que preocupar por los que están muriendo, y da la razón, y en los próximos mensajes voy a entrar en detalle en algunas de estas cosas, simplemente ahora para que usted entienda el punto. Por eso es que él les explica lo siguiente, hermanos, ustedes solos no van a entrar al reino de Dios. Los que ya murieron están con el Señor, cuando el Señor venga los va a traer con Él, ellos primeros van a resucitar y luego nosotros vamos a ser transformados y ascendidos al cielo y todos juntos vamos a estar en el reino del Señor. Así que lo que Pablo está haciendo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 es ajustar una preocupación incorrecta y decirles, tranquilos, no se preocupen por los que están muriendo, porque aunque ellos partan a la presencia del Señor antes, ellos también van a participar de mi reino, porque hay resurrección. Por eso es que 1 Tesalonicenses 1:11 les dije que era un bosquejo, porque Pablo le dice esperar de los cielos a Jesús, quien resucitó. Es decir, Pablo ya los está preparando para decirles lo siguiente, no te preocupes por los que están muriendo, porque cada uno de tus amigos, familiares, compañeros en la iglesia, compañeras en la iglesia, que parten antes de que Cristo venga, ellos vuelven con Jesús
y van a resucitar. Ellos son parte de la resurrección porque Cristo resucitó. Y segundo, la segunda preocupación que ellos tenían. A ellos les preocupaba que el día del Señor, ¿sí?, llegara y los sorprendiera y fueran castigados, ¿sí?, porque los agarró de sorpresa. Entonces, a partir de ahí, la explicación de 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 11. Pablo está lidiando con una preocupación y esta es la segunda preocupación. El día del Señor va a venir y entonces nos va a agarrar de sorpresa y como me va a agarrar de sorpresa, el Señor me va a agarrar desprevenido y entonces probablemente voy a tener que recibir un castigo porque me agarró desprevenido. Pero también había una segunda preocupación por el día del Señor y es que ellos pensaban, para la segunda carta de Tesalonicenses, que el día del Señor ya había llegado. Y entonces a partir de allí habían evolucionado en su preocupación. En la primera carta ellos pensaban, me va a agarrar de sorpresa y el Señor me va a castigar. Para la segunda carta la preocupación evolucionó a un punto que empezaron a escuchar a algunas personas que decían que el día del Señor ya había llegado y que por eso estaban siendo castigados, por eso los estaban matando, por eso los estaban persiguiendo, porque ya el día del Señor había ocurrido y Dios los estaba castigando por su condición. Fíjense cómo una preocupación puede evolucionar al punto en que distorsiona y te deja o te quita de mirar lo más importante de la venida del Señor. Y es que Jesús es lo más importante y nos vamos a encontrar con Él. Entonces nos empezamos a fijar en detalles que nos distorsionan. Ahora, voy a explicarlo de esta forma y por eso les dije, tengan paciencia, porque cuando Pablo está respondiendo a estas preocupaciones, él está haciendo mención, y esta es una nota clarificadora, y es muy probable que no avance a terminar todo el mensaje hoy, pero sí creo que tengo suficiente que el Señor ha compartido hasta este momento y siento paz de orar por algo por ustedes en un momentito. Pero déjenme clarificar esto. Hay dos momentos en la segunda venida de Jesús en relación a nosotros como iglesia y cómo la vamos a experimentar. Hay dos momentos. El primer momento ocurre de esta forma. 1 Tesalonicenses 3:13. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses 3:13. Dice estas palabras. Necesito mis lentes. Señor mío. Ahí vamos. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Note esta frase. Cuando el Señor Jesús venga con todos sus santos. ¿Notó la frase? Pablo hace referencia a un momento de la segunda venida, cuando el Señor Jesús venga con todos sus santos. Vaya ahora a 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo, perdón. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1-6. ¿Lo tiene allí? Dice, Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Verso 7, y a ustedes que sufren les dará descanso lo mismo que a nosotros. Escucha esta frase. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre las llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Note esa frase. Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre las llamas de fuego con sus poderosos ángeles. ¿Notó la diferencia? En la carta de 1 Tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 13, dice que Jesús va a venir, ¿sí?, con todos sus santos. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 6, dice que Él va a venir del cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. ¿Cuántos se han dado cuenta que son dos cosas muy diferentes? La primera mención tiene que ver con ese primer momento de la segunda venida de Jesús, donde Jesús va a venir a buscar a la iglesia. Y por eso el Señor va a venir con todos sus santos. Por eso 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, donde los que están ya con Jesús vienen con Él, descienden a la tierra y resucitan con cuerpos glorificados. Y es el primer momento donde Jesús viene con la iglesia nos encontramos con el Señor Jesús y vamos a ir al cielo y vamos a estar en el cielo por 7 años en lo que conocemos como las bodas del Cordero. Y en las bodas del Cordero vamos a estar celebrando nuestra unidad con el Señor.
El segundo momento ocurre al final de esas bodas del Cordero. Sí, Apocalipsis capítulo 19 relata esto, donde entonces hace referencia a la mención de 2 Tesalonicenses 1:6, donde el Señor desde el cielo se va a manifestar. En la primera, el Señor viene a buscar; en la segunda, el Señor se va a manifestar. En la primera ocurre la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estamos vivos. En la segunda, el Señor vuelve y se manifiesta desde el cielo con llamas de fuego y con poderosos ángeles. ¿Cómo se describe eso en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante? Es el jinete blanco, cuando el Señor viene con todo poder a derrotar a la bestia y al anticristo. Entonces, a partir de allí, esto tiene que ver con el día del Señor. Y aquí es donde está la aclaración. Ellos se preocupaban porque los que estaban muriendo no iban a disfrutar del reino del Señor. Y Pablo les dice: tranquilo, muchachos, cuando el Señor venga con sus santos, ustedes y yo, todos juntos, vamos a ir al cielo y vamos a estar en las bodas del Cordero. Pero el día del Señor es un momento diferente. Eso, nosotros no estamos acá. Y este es el punto a resaltar. En el día del Señor, 2 veces mencionado acá, los creyentes estamos en las bodas del Cordero con el Señor. Así que tenemos que estar tranquilos, porque en ese día del Señor es el momento en que el Señor viene a derrotar completamente al anticristo y a la bestia. Y entonces, a partir de allí aprendemos que no nos deberíamos estar preocupando por el día del Señor. Que esa preocupación de que si el Señor viene y me agarra de sorpresa, ustedes van a leer entonces en las porciones de la carta que les está diciendo: miren, va a venir como ladrón en la noche, pero luego dice: tranquilo, muchachos, porque ustedes están en el día, así que eso no los va a sorprender como un ladrón que entra en la noche. Está hablando de ese momento en que el Señor viene y va a castigar y va a juzgar al anticristo, va a enviar a la bestia a ser atado por 1000 años. Todos esos acontecimientos que pasan en ese momento cuando el Señor viene con todo poder desde el cielo entre llamas con sus poderosos ángeles. No se preocupen por la persecución de hoy, dijo el Señor, porque esto no tiene que ver con el día del Señor. El día del Señor ustedes están en la mesa de Cristo, celebrando su redención. Entonces, a partir de allí, es tan importante como Pablo viene y dice: miren, preocúpense por lo que se tienen que preocupar. ¿Y de qué nos tenemos que preocupar? Nos tenemos que preocupar de estar listos, nosotros personalmente, para encontrarnos con Jesús. Porque lo más importante de este primer momento, cuando el Señor venga con sus santos y los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados para encontrarnos con Él en el cielo, es esto: es quién soy. Es quién soy. Lo vuelvo a decir: ¿quién voy a ser en ese momento? ¿Cómo voy a llegar a ese momento de encuentro con el Señor Jesús? Y es aquí entonces donde quiero responder esta pregunta. Si vamos a esperar a Jesús del cielo, esperándolo, con esa esperanza real, aprendiendo a esperarlo, hay que esperarlo a Jesús. En segundo lugar, hay que esperarlo con paciencia y confianza, pero en tercer lugar, hay que esperarlo con lo que realmente hay que estar preocupado. Y esto quiero decir: no te preocupes por lo que te duele, claro, lloramos, claro, pero no te preocupes, porque cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo van a estar el día en que nos encontremos con el Señor. Y no te preocupes por el día del Señor, porque ese día donde Jesús se manifiesta desde el cielo, tú y yo estamos en el cielo. Y el Señor va a traer a muchos que durante ese tiempo no le van a negar. Claro, Él los va a rescatar ese día, los va a recibir ese día. Pero ese día de juicio, del día del Señor, tú y yo estamos en el cielo, no hay que preocuparse. Pero sí preocupate por algo. Preocupate por quién vas a ser el día que te encuentres con Jesús. Entonces, ¿de qué me debería preocupar? 3 cosas bien rapidito. Número 1, me debería preocupar de estar esperando a Jesús con una vida digna de Dios, porque Él nos llama a su reino y gloria. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 12. 1 Tesalonicenses 2, 12. Los hemos animado
consolando y exhortándolos a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Es decir, preocúpate por la forma en que te estás comportando hoy, de tal forma que tu conducta muestre dignidad de quién eres en Cristo Jesús. Filipenses, Pablo les decía, miren muchachos, me están por matar. Si me matan ahora o no me matan, no importa lo que pase, le dijo a la iglesia en Filipo, les voy a pedir, y eso está en Filipenses 1, 27, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Ahí es donde tenemos que preocuparnos. Veo a veces que estamos tan preocupados porque si me va a agarrar de sorpresa o no, porque si voy a estar en el día del Señor y quizás hoy me está castigando o no, porque si esta pandemia es un castigo y un juicio de Dios, todo eso revela la falta de conocimiento que tenemos del momento en que Cristo viene. Y entonces empezamos a pensar que esto es el juicio de esto es el juicio de aquello. Estamos en la era de la gracia, estamos en el momento en que todavía el Señor tiene a la iglesia sobre la tierra con el Espíritu Santo y está buscando salvar, no condenar. Así que iglesia, levantemos la cabeza, dejemos de estar preocupados porque si esto es un castigo de Dios o no, y empecemos a preocuparnos por la forma en que hoy nos estamos comportando, porque esa conducta es la que determina cuánta dignidad le estamos dando al novio que es Jesús en nuestras vidas. Y el día en que el Señor venga y nos encontremos con Él, Él va a estar preguntando, va a estar hablando de nuestra conducta hoy. Por eso necesitamos preocuparnos de comportarnos como es digno del Señor. Cuando estés ahí afuera, ¿sí? No te transformes en un mega evangelista tratando de reprender un montón de cosas y de condenar a medio mundo. No, comportate como un príncipe del reino de los cielos. Comportate como un sacerdote, como un rey del reino de los cielos, porque Dios te ha dado autoridad, ¿sí? Él es el rey de reyes. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a gobernar con el Señor. Comportate con la dignidad que tenés como hijo y como miembro del reino de Dios. Segundo, 1 Tesalonicenses 3:13, que ya lo leíamos hace un momentito y que dice estas palabras, lo voy a volver a leer, que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios. Segundo, deberíamos esperar a Jesús con una fortaleza interior que cuando nos encontremos con Él no haya nada que nos tenga que reprochar. Eso se trata de carácter. Eso tiene que ver con carácter. Hoy me estoy preparando para el encuentro con el novio. Hoy me estoy preparando para el encuentro con Jesús. Así que mi conducta prepara ese encuentro. Hoy me quiero comportar como es digno de Jesús en mi vida. Si te vas a casar y tú eres la novia del novio, tu conducta muestra la dignidad que le estás dando a ese muchacho con el que te vas a casar. No puedes estar besando a media población de muchachos en el barrio y después pensar que te vas a casar con él. Y lo mismo para el muchacho. Si le vas a dar dignidad a la chica con la que te vas a casar, la respetás, la honrás con tu conducta, no andás con un montón de muchachas en el barrio. Ni sé por qué dije eso, a alguno le debe estar cayendo el asunto ahí. Hoy honrás a la persona con la que vas a casar, comportándote como es digno de la persona con la que te vas a casar. Y lo mismo con nosotros al encuentro de Jesús. Cada vez que me voy a comportar es porque estoy pensando en Jesús y diciendo, Señor, no hay nada de lo que te vas a avergonzar cuando me case con vos, porque mi conducta hoy te va a honrar. Pero en segundo lugar, mi carácter te va a honrar. ¿Sabes qué, Señor? No se trata simplemente de lo que yo hago, se trata de quién soy adentro. Y muchas veces reducimos nuestra espera al Señor a una conducta en eventos y en reuniones y en apariencia, pero qué importante es guardar nuestro corazón. Por eso Pablo dice que él oraba para que el Señor lo fortalezca interiormente. ¿Saben cómo espero a Jesús? Fortaleciéndome interiormente, asegurándome que mis pensamientos, mis emociones, mis deseos cada vez van creciendo y fortaleciéndose por el Espíritu Santo, porque quiero estar listo emocionalmente, espiritualmente, y no quiero que aún lo que ustedes que están aquí o otros que me conozcan en la vida no puedan ver, ese día avergüence al novio, porque aún las cosas que yo puedo ocultar de ustedes no las oculto del novio que es Jesús. Y le digo al Señor, Señor, fortaleceme interiormente,
porque aún los pensamientos o los deseos que hoy tengo, que nadie más puede ver, solo vos, quiero que ese día que me encuentre contigo te honren. Y tercero, esperamos a Jesús y lo esperamos preocupándonos de estar listos nosotros personalmente para encontrarnos con Él, con el único o con lo único que nos va a enorgullecer cuando nos encontremos con Él. Escuche esto, con lo único que te va a llenar de orgullo el día que te encuentres con Jesús, que es nuestra diaconía redentora hacia el prójimo. Voy a usar esta frase otra vez. Es una frase que tratando de explicar cómo explicar esta virtud. Yo la llamo de esta forma, diaconía redentora. Diaconía es la palabra griega que se traduce como ministro o como siervo en el Nuevo Testamento. Y redentora porque la diaconía es algo que todos los creyentes tienen que hacer. Todos debemos servir al prójimo, todos debemos servir a Dios. Pero debemos servirlo de una forma en que el prójimo alcanza salvación y redención. No es simplemente servirlo por servirlo. Por eso lo llamo diaconía redentora hacia el prójimo. Escuche esto o lea conmigo 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 19. 1 Tesalonicenses 2, 19. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. La Reina Valera habla de que ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Y este es el punto. Si te pones a pensar, ¿qué es lo único que te va a llenar de orgullo? Y esa palabra orgullo se construye en la traducción en español de la palabra gloria y gozo, que es doxa en griego y chara en griego. Gloria, doxa, ¿sí?, significa dignidad, honor, y es en relación a una buena opinión que tenés acerca de alguien que resulta en que lo vas a alabar. Es decir, yo puedo alabar a los muchachos en el sonido y en el equipo aquí todos los domingos porque hacen un trabajo extraordinario, ¿sí? Porque hicieron algo, entonces ellos tienen cierta dignidad que hace que yo los elogie, que hace que yo les diga, bien hecho muchachos, la verdad son bárbaros, ¿sí? Pastor César y la pastora Ali siempre preocupados para que todo salga bien, ¿sí? Y están dirigiendo las diferentes áreas de la iglesia y yo puedo ver en su conducta y en llegar a un momento y decir, voy a elogiarlos y decir, gracias, realmente ustedes merecen honra y honor a quien honor merece. Al grupo de intercesión, al grupo de alabanza, aquellos que están haciendo, algunos los elogia y dice, qué bien, eso es doxa en el sentido de relación con el ser humano. Cuando hacemos algo y que provoca una buena opinión de nosotros y eso merece que seamos entonces alabados, honrados o elogiados por esa situación. Mientras que chara significa un deleite tranquilo. ¿Viste? Cuando estás mirando a alguien y lo mirás y lo ves a ver, lo voy a decir como papá. Cuando como papá trabajas mucho y provees a tu casa y tratás de dar lo mejor para tus hijos, pero ves a tus hijos, a tus hijas en este caso, en mi caso, creciendo y las veías jugar en el patio tranquilas. Yo me podía sentar desde la cocina y ver a través de la ventana cómo ellas jugaban y había un deleite tranquilo porque las miraba bien, las miraba contentas y las miraba seguras. ¿Por qué estoy dando todo este ejemplo? Por esto. El día en que nos encontremos con el Señor, no solo ese momento va a ser honrado y vamos a honrar a Jesús por nuestra conducta y por nuestro carácter, sino por nuestra diaconía redentora. Es decir, Pablo les dijo, miren, ustedes son mi corona, ustedes son mi gozo, ustedes son mi orgullo cuando Cristo venga. Eso quiere decir lo siguiente, ustedes piensan que el día que me encuentre con Jesús, Jesús va a decir, bien hecho Daniel, porque no sé, hasta ahora tengo 30 y ¿cuántos años? 35 años de ministerio. Ustedes piensan que el Señor va a decir, si hoy viniera el Señor, hey Daniel, bien hecho, 35 años como pastor. Qué bárbaro, hermano, un aplauso para Daniel, 35 años como pastor. Ustedes piensan que el Señor me va a mirar y va a decir, oh Daniel, bien Daniel, pastoreaste 14 años compañerismo cristiano en Downey y hiciste bárbaro, muy bien Daniel, la iglesia creció. Ustedes piensan que el Señor me va a mirar y va a decir, hey Daniel, durante 10 años dirigiste el movimiento hispano en la iglesia cuadrangular en Estados Unidos y no, muy bien.
Ustedes piensan que yo voy a decir, Daniel, qué bárbaro con altares. O ahora que trabajo en la universidad como profesor y dirigiendo la maestría, y que graduemos quizás para cuando él venga, no sé, 500, 600 líderes preparados en la iglesia, y él va a decir, bien hecho Daniel, 600 líderes, qué bárbaro, te pasaste como director. Eso es lo último que él va a decir. Porque ninguna de esas cosas son mi orgullo cuando yo me encuentre con el Señor. Y ninguna de las cosas que tú puedas lograr en esta vida van a ser tu orgullo cuando te encuentres con el Señor. ¿Sabes lo que va a ser tu orgullo cuando te encuentres con el Señor? Las personas que van a estar en ese momento contigo y que las ganaste para Cristo y que en el camino las fortaleciste y las acompañaste y les ayudaste a llegar a ese momento. Lo vuelvo a decir, porque el silencio en el salón me asusta y imagino que va a haber un silencio en las casas. El día en que te encuentres con el Señor, tu orgullo, tu corona, tu momento de escuchar al Señor decir, bien hecho Daniel, no tiene que ver con todos tus logros en esta vida. Tiene que ver con que en ese momento te vas a parar. ¿Puedo pararme o me van a cortar la cabeza? ¿Sí? ¿Me cortan la cabeza? ¿La camarógrafa viene conmigo? En el momento en que te pares, desapareció mi cabeza, sonamos. Vuelvo a sentarme. En el momento en que te pares, tranquilo, me quedo así. ¿Sí? Y empiezas a mirar hacia los costados. Escuchen esto. Empiezas a mirar hacia los costados y con ese deleite tranquilo, empiezas a mirar hacia los costados y encuentres a Jorge. ¿Saben quién es Jorge? Jorge era mi vecino, 1991, el 10.025 Alondra Boulevard, Bellflower, California. Ahí llegamos a vivir con Mónica hace 29 años y tenía un vecino, Jorge. Y Jorge era inconverso. Y Jorge venía y me decía, Daniel, salgamos de parranda y engañemos a nuestras esposas. Y yo le decía a Jorge, no, Jorge, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos que honrar a nuestras esposas. No le decía, soy pastor. Le decía, no, Jorge. Entonces, durante 2 años que vivimos en ese complejo de apartamentos, Jorge venía y nos juntábamos como familia, comíamos, pero él venía y me decía, y yo sé que Jorge me está viendo ahora, porque Jorge se congrega en una de nuestras iglesias. Y Jorge me decía, Daniel, vamos a hacer esto. El tiempo pasó, nosotros nos mudamos, pasaron 8 años, 9 años quizás. Y un día estoy predicando en la iglesia en Downey y entra Jorge por la puerta. Y cuando entra por la puerta, se va a donde estoy yo y me dice, Daniel, necesito al Dios que vos tenés. Me dijo, lo que vos me mostraste, yo no sé qué es. Yo nunca lo entendí. Ya perdí a mi esposa, perdí a mi familia, pero yo necesito al Dios que vos tenés. Ese día Jorge se convirtió. Ese día Jorge cambió su vida. Ese día Jorge empezó a caminar con el Señor y hoy camina con el Señor. Ese día voy a levantar mis ojos y voy a mirar a los Magarinos, a Jorge y a Lupita y a su familia. O voy a mirar a Manuel, que ya partió con el Señor. Voy a mirar a un montón de gente y voy a decir, esto es lo mejor. ¿A quién le importa todos los diplomas que te dieron en la vida cuando ves en tu eternidad y decís, como mirando un deleite tranquilo y decir, esto es lo más importante de todo lo que hice? Que ellos están aquí conmigo. Que todos ellos pudieron entrar. Porque ellos son mi orgullo. Ver ese día a Jason y a Diana y a Ethan y a Jessica, y a César y a Lilian, Matías y Diana. Y a, recuérdame tu nombre, Karen, ahí está. No quería que la digamos públicamente, pero ya la dijimos que está acá. Y decir, nunca fui un estorbo.
Hice todo para fortalecer tu vida y ayudarte a llegar ese día. Y verte ese día va a ser mi orgullo, va a ser mi corona. ¿Y quién va a ser tu corona y tu orgullo? Por eso esperar a Jesús del cielo tiene que ver con diaconía redentora. ¿Cómo voy a servir al prójimo? No solamente porque tengo que hacer un ministerio en la iglesia, sino porque lo voy a ayudar a que llegue ese momento de encontrarse con Jesús y todos juntos entrar en la eternidad con el Señor. Tu orgullo y tu placer son toda esa gente que estás acompañando para guiarlos a la redención. ¿Qué les puedo decir? Me entusiasmé como demasiado en el último punto. Alguien me preguntó hace poco en la entrevista de este nuevo trabajo cuál fue su gran éxito en la vida y cuál fue su gran fracaso. Y la verdad, la única respuesta que se me ocurrió cuando miré mi vida en ese momento que me lo hicieron en una entrevista de trabajo en la universidad me di cuenta que tuve en la vida más fracasos que éxitos. Quizás la gente se entera en tu vida de los éxitos, porque eso es lo que más se publica en la vida de cualquiera de nosotros. Pero la verdad es que lo más importante no son tus fracasos y tus éxitos, porque al final hay más fracasos a veces, pero ahí está el Señor, porque nos caemos, pero no somos destruidos. Quizás las cosas no salen bien, pero el Señor nos vuelve a levantar. 7 veces caerá el justo y el Señor lo levantará. Así que nada de lo que hagamos puede ser nuestro orgullo, pero a todos los que nos llevemos con nosotros, ese va a ser nuestro orgullo. Y quiero estar seguro que les sirvo a todos ustedes y a los que me están escuchando siempre con diaconía redentora, porque ustedes son mi corona y porque es lo único que voy a tener ese día para celebrar y mirar reflexivamente y decir, gracias Señor, esto valió la pena. Dicho eso, quiero orar por la iglesia. Quiero orar por los que están aquí conmigo, quiero orar por todos los que se conectan y por todos los que se van a conectar mirando esta grabación en los próximos días. Porque tenemos que aprender a esperar a Jesús con paciencia, con confianza y con la preocupación correcta. Y la única preocupación correcta es estar listo como persona para encontrarme y honrar al novio en ese momento y glorificarlo. Dicho de esta forma, yo voy a orar, pero después de orar vamos a entrar en la conclusión de esta reunión. Desde el domingo pasado hemos iniciado un espacio de oración personal y oración para responder al mensaje a través de Zoom. Así que luego que ore por ti, quiero explicarte un par de cosas. No te me vayas rápido, espérame un segundito. Pero allí donde estás, hay un momento de convicción en este momento. Señor, pido y oro por la iglesia. Yo he hablado lo que entendí que tenía que hablar. He enseñado lo que tenía que enseñar. Pero solamente el Espíritu Santo puede convencer. Solamente el Espíritu Santo puede traer convicción. Y solamente el Espíritu Santo puede cambiar nuestra manera de pensar. Por eso pido, Espíritu Santo, que tomes la palabra que hoy se ha predicado y hagas lo que solamente vos podés hacer. Transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón y enséñanos a ser una iglesia que aprende a esperar a Jesús. Perdónanos, Señor, si hemos estado esperando un acontecimiento. Eso es lo menos importante. Lo más importante es Jesús. Y cuando pienso en Jesús, pienso en sus ojos, en su mirada ese día. Pienso en su abrazo ese día. Pienso en ese momento de verlo. Porque ahora solo puedo tener una visión nublada de Él, pero lo voy a ver con mis propios ojos. Y en ese momento quiero estar preocupado por lo único que me debe preocupar. Y es estar listo para esa mirada, estar listo para ese abrazo, estar listo para lo que Él va a decir de mí en ese momento. Así que te pido, Señor, enséñanos a comportarnos con dignidad.
a fortalecernos interiormente para honrarte con lo que no se ve y a ejercer una diaconía redentora para que con nosotros podamos guiar a muchos a un encuentro contigo y a que estén con nosotros en ese momento de la eternidad. Bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero animarte a lo siguiente. En este momento vamos a activar Zoom. Y si tú necesitas oración, dices, pastor, yo quiero aceptar a Jesús, yo necesito encontrarme con ese Jesús del que usted habla. No quiero una religión, no quiero una iglesia, no nos interesa darte una iglesia, no nos interesa que te hagas miembro de una denominación, sí nos interesa que te encuentres con Jesús. Y si tú dices, yo necesito ese Jesús, entonces te voy a invitar a que si nos estás mirando en este momento, conectándote con nosotros, envíes la palabra oración y alguien va a conectarse contigo para guiarte al Señor. Pero también puedes hacer algo. Puedes escribir la palabra altar. Todos los que quieran entrar en este momento al Zoom, tenemos el equipo pastoral y hermanos y hermanas que nos ayudan a ministrar. Que cuando entres a la cuenta de Zoom en este momento, tenemos la capacidad de ponerte en lo que llaman en inglés un breakout room. O sea, te vamos a poner en un cuarto separado con alguien, solo tú y esa persona va a orar por tu necesidad, te va a guiar al Señor individualmente o va a ministrar tu necesidad. Si tienes una necesidad, si hay temores en este tiempo de pandemia que te acosan, si te has preocupado por cosas que te han agobiado y hoy quieres aprender a tener paciencia y confianza y quitar las preocupaciones que no son importantes en este momento, o si necesitas oración porque estás enfermo, afligido, algo está pasando en tu vida o en tu casa, entonces te voy a pedir que hagas lo siguiente. Entra a Zoom. Si estás en la cuenta del correo de altar, a través del 94.000 vas a recibir ahora la forma de conectarte. Pero si no estás así, entra a zoom.us, zoom.us. Y cuando entres allí, vas a encontrar que tienes la necesidad de poner un número de usuario o un asunto de usuario. ¿Sí? ¿Qué es un número, César, o son letras también? Son números, es un número de usuario y un código. Entonces, en este momento, imagino que en la pantalla lo están poniendo, van a poner ese ID, que es el usuario para entrar a Zoom, y cuando entres ahí, zoom.us, inmediatamente vas a acceder al cuarto de room, y allí va a estar entonces la pastora Liz, y ella te va a derivar con alguno de los que nos ayudan a orar. Esto va a pasar 15 minutos después de que terminemos la transmisión, Pastor César. ¿Sí? 15 minutos que se cierra esta transmisión, se va a abrir el cuarto de Zoom, entras a zoom.us, entras tu número de usuario y entonces allí van a poder orar personalmente por ti. Cambia cada semana, así que si te lo dieron la semana pasada, este es diferente. Asegúrate de que lo puedes hacer. Queremos ministrarte y queremos ayudarte entonces en este proceso de esperar a Jesús desde el cielo. Y claro está, les recuerdo que esta tarde, a las 6 de la tarde, tenemos nuestro tiempo de alabanza abierto en el estacionamiento de la iglesia. Puedes estar en tu vehículo con tu familia o traer tus sillas y estar en el parque con el distanciamiento correcto. Y te pedimos entonces que llegues temprano porque empezamos 6 en punto y 6:45 vamos a cerrar este momento de alabanza. Si no estás en el área del sur de California, será transmitido solo por Facebook en vivo y podás celebrar con nosotros entonces este momento de alabanza. Oro por ustedes y cerramos la celebración de hoy. ¿No me falta anunciar más nada, pastor? ¿Listo? Good. Señor, bendigo a la iglesia. Pido que esta semana nos ayudes a pensar y reflexionar sobre cómo te estamos esperando y cómo estamos preparándonos para ese encuentro. Bendice, Señor, a cada persona que está tomando la decisión de recibirte a ti. Cada persona que se va a conectar en Zoom en unos momentos para ser ministrado. Y a cada persona que escuche esto cuando ya pasó este domingo. Y que quizás no pueda entrar a la cuenta de Zoom, pero que todavía pueda saber que estamos aquí para servirles. Los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Próximo miércoles, me olvidé decir esto, a las 8 de la noche estamos estudiando la palabra en Zoom y estaremos profundizando
lo que hoy hablábamos en el mensaje. Dios me los bendiga mucho.